Y es momento de revisar las noticias internacionales. Estamos junto a Soledad Agüero. Sole, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás, Pati? Ya lo habían anticipado antes de ir a la pausa, este nuevo ataque, que es el 10º ataque que realiza Estados Unidos sobre supuestas narcolanchas en el Mar Caribe, con el clásico video que suelen difundir cada vez que hacen este tipo de anuncios y la información muy acotada que entregó Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, en el que dijo que se trataba de una embarcación que traficaba droga en el Mar Caribe, en una ruta ya conocida por los servicios de inteligencia. Habló de por lo menos 6 personas muertas en este operativo y que esta embarcación era operada por el Tren de Aragua, que sabemos que es una organización que dentro de Estados Unidos es considerada de carácter terrorista y que sería además el primer ataque de los que han realizado hasta ahora entre los ataques en el Mar Caribe y en el Pacífico que se habría realizado de noche. Pero también nuevamente con muy poca información de quienes iban al interior de estas embarcaciones. Lo que sí había llamado la atención en los últimos días es que había extendido sus operaciones de Estados Unidos hacia el Pacífico, ¿no? Sí, ayer hablábamos precisamente de los dos últimos ataques que en menos de 24 horas habían estado enfocados en el Pacífico, más cerca de Colombia, lo que nuevamente reabrió las tensiones y el cruce de declaraciones que ha habido entre Donald Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Tenemos declaraciones de Donald Trump para que pasemos a revisar. Y a propósito de este mismo tema, Donald Trump no solo ha ampliado sus operaciones en el Pacífico, sino que anunció que dentro de una segunda fase de estos operativos, esperan poder realizar operaciones terrestres en Venezuela, también en todo esto enmarcado dentro de lo que él llama el combate al narcotráfico, con las operaciones que han estado realizando desde septiembre, que de acuerdo a Donald Trump eso ha logrado detener el narcotráfico. Eso no ha sido verificado de manera independiente, pero insistió en decir que ahora va a pasar a otra fase, que es la fase por tierra. Y aquí también sembró la duda de si es que va a recurrir al Congreso o no, que es algo que en este tipo de acciones debería ser, pero él dijo, bueno, puede que vayamos al Senado, puede que vayamos al Congreso y les contemos sobre esto, pero aquí dentro de Venezuela, desde el régimen de Nicolás Maduro siempre han manifestado que ellos consideran que toda esta retórica es un pretexto de Donald Trump para terminar derrocando a Nicolás Maduro. Incluso hay quienes dentro de la base de seguidores de Donald Trump han cuestionado esos ataques militares y también dentro del Partido Demócrata, que han salido a criticar a Donald Trump por este tipo de acciones. Y tenemos declaraciones de Nicolás Maduro para que veamos qué fue lo que dijo. No a la guerra, not war, not war, not war. Yes, peace, yes, peace, yes, peace, forever, forever, forever. Peace forever, no crazy war, no crazy war. Please, please, please. Yes, peace, peace forever, peace forever. Bueno, un video que llamativo. Se ha viralizado por, bueno, aquí se hablaba del inglés rudimentario del presidente de Venezuela, haciendo ahí un llamado a la paz, no a la guerra. Y con otro video que también se conoció, que fue un video que compartió el Comando Sur de Estados Unidos, que es el comando que está ahora desplegado en el Caribe, con algunas acciones que tienen que ver con distintos despliegues, prácticas de desembarco, operaciones aéreas, y con un mensaje que entregan al Cartel de los Soles, el cartel del cual acusan a Nicolás Maduro de ser el líder de esa organización. Y lo que dice ese mensaje es un mensaje que busca transmitir que están las fuerzas de Estados Unidos desplegadas en el Caribe para desmantelar el tráfico de drogas. No se sabe
en qué lugar se hicieron esos ejercicios. Sí se había conocido que el ejército estadounidense había estado realizando algunos movimientos en Panamá, pero no se ha confirmado si es que ese video efectivamente corresponde a ese mismo ejercicio o no. Sigamos hablando de Donald Trump, pero con otra información que tiene relación con la gira que hoy ya inició en Asia. Ya va a viajar este día viernes en un recorrido que va a incluir países como Malasia, Japón o Corea del Sur. La primera visita que va a realizar a la región desde que inició este segundo mandato, y quizás la fecha que todos vamos a estar observando va a ser lo que ocurra el 30 de octubre, cuando se reúna en Corea del Sur con Xi Jinping, con el presidente de China, en el marco de la cumbre de la APEC, en un encuentro que podría tener algún tipo de implicancias importantes para la economía del mundo, porque ya sabemos el contexto que antecede a esta reunión, que es la guerra arancelaria, ¿no? Claro, estamos hablando aquí de las dos principales economías del mundo, con un Donald Trump que en un momento, cuando hace muy poco estaban nuevamente escalando los enfrentamientos que han tenido en esa materia, incluso llegó a amenazar con suspender esa reunión, pero ahora está diciendo que lo que espera de ese encuentro es poder llegar a un acuerdo. Hay mucha expectación además en relación a otras actividades que podría sostener Donald Trump, porque se ha especulado que en el marco de la cumbre de la APEC podría haber además otra reunión con otro de los personajes con los que ha mantenido un intercambio de palabras, que es el presidente de Brasil, Lula da Silva, que también va a estar ahí presente, y ya sabemos las amenazas que hizo en su momento Donald Trump contra Brasil en represalia por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro. Todo lo que ocurre, bueno, ahí entre Trump y entre Estados Unidos y China siempre tiene un impacto en el mundo, en los mercados, así que va a estar toda la expectativa respecto a lo que va a ocurrir ese 30 de octubre, ¿no? De todas maneras, a partir de la próxima semana ahí vamos a estar siguiendo todos los pormenores de esa reunión. Y lo que vamos a estar siguiendo el fin de semana. Vamos ahora a otros temas, porque sigue también la tensión entre Rusia y Ucrania, ahora por nuevas amenazas que ha hecho el presidente Vladimir Putin, que dijo que si es que Rusia llegara a ser atacada con misiles Tomahawk, que es el armamento que Ucrania le ha estado pidiendo a Estados Unidos, dijo Putin que su respuesta va a ser contundente, por no decir sorprendente. Hubo además anuncios hace algunos días de nuevas sanciones anunciadas desde Estados Unidos contra dos de las grandes empresas petroleras en Rusia, que fue algo que Vladimir Putin calificó como una medida grave, aunque dice él que no va a tener un impacto significativo en la economía. Y Putin sí calificó esos anuncios como un intento de presión, aunque sí dijo que es imposible que con esto puedan lograr reemplazar a los hidrocarburos de Rusia en el mercado internacional, pero más allá de todas esas amenazas, insistió en que todavía quiere continuar el diálogo con Donald Trump, que considera que es una mejor alternativa a la confrontación, sin que hasta ahora se haya entregado una nueva posible fecha para el encuentro que habían anunciado en Hungría y que finalmente se suspendió.